En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Así dice la Biblia, un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y donde los dispersó por todo el mundo. Quiero que chequemos aquí, estamos leyendo Génesis capítulo 11, verso 1, dice que se hablaba un solo idioma, y al final en el verso número 9 dice que es allí en Babel donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra. Y esto porque este día, miércoles 15 de enero, vamos a platicar el origen de los idiomas, dónde surgen, cómo surgen. Hay muchas teorías, muchos pensamientos. Déjeme decirle algo antes, que estamos hablando del Génesis, estamos hablando de los orígenes. Ya platicamos el origen del mundo, la creación, hablamos también sobre el diluvio. Hoy vamos a estar hablando pues cómo surgen los idiomas distintos que se hablan actualmente. Algunos piensan que este capítulo 11 debería ser el capítulo 10, porque al final del capítulo 9 Noé hace una profecía sobre sus hijos, cómo se iban a extender, y el capítulo 10 habla precisamente de todo eso, esa forma en que se extendieron las naciones sobre la tierra de Sem, Cam y Jafet. Y luego viene el 11 que leímos ahorita, donde hablaban un solo idioma y cómo Dios confunde este idioma y se convierte esto en varios idiomas. Mire, la confusión de los idiomas como resultado de este plan de la gente, ahorita platicamos un poquito más de ello, parece ser un acto de juicio, porque ese pueblo estaba pensando cómo llegar a ser una nación grande, poderosa, famosa, allí dice, y por lo tanto Dios lo detiene. Dios detiene ese movimiento que habla de unidad de la gente, que habla de un propósito de la gente, la persistencia de la gente. O sea, la gente se junta y tiene objetivos y tiene propósitos, y en este caso no eran para hacer el bien, era algo que iba contra Dios, definitivamente. Entonces es interesante, dice que la tierra tenía una sola lengua. Algunos piensan que el idioma único que aparentemente se remonta desde el Edén o hasta el Edén no era el hebreo. Algunos piensan que era el sumerio cuneiforme, que data del año 3000 antes de Cristo. Y esta es una historia breve, pero 9 versículos nada más, pero muy intrigante, porque es simplemente que después del diluvio los descendientes de Noé pues están ligados por un idioma, salieron del área del monte Ararat donde se posó el arca. La gente pobló el Sinar, un valle allí en la Mesopotamia, y habla de ese plan para construir esta torre
de diferentes pisos, muy alta, hasta el cielo, dice allí, ¿verdad? Y mucha gente actualmente está estudiando las más de 6,000 lenguas que se hablan aproximadamente en nuestro mundo, y digamos que de esas 6,000 lenguas dicen que una veintena puede considerarse importante por su extensión y producción escrita, pero ya estamos platicando cómo dice Génesis que tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras. Entonces, ¿de dónde surge esa diversidad? ¿Cuál es el origen, pues, de las lenguas, de lo que ahora escuchamos y vemos, y algunos pueden hablar 2, 3, 4 o más, ¿verdad? Lenguas en diferentes lugares donde pueden hablar con fluidez el idioma de ahí, de ese lugar. La Biblia nos dice que el lenguaje fue un don de Dios, obviamente dado al primer hombre. Adán no realizó el proceso de aprendizaje que se supone, pues, tradicional y común para todos los seres humanos, ¿verdad? No empezó con ma y pa y así todo eso, y la R y esto y lo otro, ¿no? No empezó con balbuceos, con gritos o con palabras por ahí a veces que causaran risa antes de hablar bien. Simplemente Dios le dio esa habilidad para hablar, y entonces Adán comprende y puede comunicarse más adelante con su compañera, con Dios, con quien no se pudo comunicar fue con los animales, ¿verdad? Por eso Dios dijo: necesito hacer una ayuda idónea para él, una ayuda a su altura, una ayuda a su nivel, una ayuda con la cual pueda él pensar, crear, discutir, platicar al nivel, ¿verdad?, intelectual, a los dos al mismo nivel, con diferentes funciones. Entonces simplemente esta situación del lenguaje que marca aquí el capítulo 11, verso 1 de Génesis, que hablaba una sola lengua, no duró mucho, pues los hombres se rebelan contra Dios, y Dios dice que desciende y separa, ¿verdad?, disgrega ese lenguaje original en la Torre de Babel. Entonces, ¿por qué mucha gente se niega a veces a creer en ese relato de la Torre de Babel? Bueno, en pocas palabras, porque contradice el nacimiento o las teorías sobre el nacimiento de los idiomas. Algunos piensan, pues, que los idiomas no aparecieron de repente, como nos dice la Biblia, sino que evolucionaron de una lengua madre. Otros creen que pues se desarrollaron independientemente y pasaron de ser simples gruñidos a convertirse en el habla tan compleja que existe hoy en diferentes lugares, en idiomas tan difíciles, ¿verdad? A mí se me hace el chino, por ejemplo, el ruso. A mí en la escuela del Conservatorio Nacional de Música, que estaba yo en el coro de la escuela, nos tocaba cantar en ruso, en alemán, y fue el ruso, la verdad, un poco de lo más difíciles, japonés, pero bueno, yo nada más yo hablaba, lo cantaba, pero no, a veces no entendía algunas cosas, ¿verdad? Algunas otras sí las entendíamos, no las explicaban, pero yo sé que hay gente que habla, como le digo, muchos idiomas, y gracias a Dios por que se pueden comunicar y son de bendición. Mire, los lingüistas apoyan una teoría de la onomatopeya, o sea, cuando usted imita el sonido, ¿verdad?, de algo, de un animal, por ejemplo, kikiriki, ¿verdad?, pues usted está imitando lo que hace el gallo, ¿verdad? Usted está imitando ese sonido, y usted pues está hablando un lenguaje, digamos, lo que la gente le va a entender de alguna manera, ¿no? Esta onomatopeya sostiene que los seres humanos comenzaron a hablar imitando los sonidos de su entorno, fue lo que le comentaba ahorita, particularmente los producidos por los animales, o de forma general los emitidos por la naturaleza.
Otros hablan de que los filósofos de la antigüedad consideraban que el origen radicaba en los que los sonidos eran similares a lo que se quería representar. Por tanto, y en principio, su teoría se vinculaba a la dada por los lingüistas, o sea, la onomatopeya. Sin embargo, a partir del siglo XVIII será el pensador y filósofo G. Wilhelm Leibniz quien afirma que a partir de esa imitación natural que representaba la realidad, se crea una lengua de la cual derivan las actuales. Bueno, algunos otros consideran que el origen del lenguaje lo otorgó Dios a Adán para que fuera el único animal racional. Recuerda que la biología principalmente habla de animales racionales y animales irracionales, y al hombre se le considera un animal racional, ¿verdad? Obviamente pues es una ciencia, la biología, pero no tiene nada que ver con la creación de Dios. Dios no considera al hombre un animal, obviamente es un ser humano, es alguien a la imagen de Dios, pero bueno, es lo que algunas gentes consideran, que el hombre es el único animal racional que tuvo la capacidad de dar el nombre a los demás seres o animales pues del mundo, ¿verdad? Bueno, le estoy leyendo algunas teorías. Los estudiosos evolucionistas concuerdan en que el lenguaje apareció por la necesidad de comunicarse, necesidad, simplemente. Habría un primer lenguaje de la época neandertal que iría evolucionando al actual con el Homo sapiens. La Biblia pues no habla ni del hombre de neandertal ni del Homo sapiens, ¿verdad? La Biblia habla que Dios crea al ser humano, al hombre y a la mujer, claro. Entonces los idiomas se confunden ahí en la tierra de Sinar, conocida después como Babilonia, y se dispersó pues la humanidad, y esto obviamente entendemos que nace aquí en este momento en que la gente se une para construir esa torre de Babel. Entonces recuerde eso, Dios simplemente creó las lenguas distintas, el hombre se une con un fin que era rebelarse, dice llegaremos a ser como Dios. Eso pues tiene el trasfondo del diablo. El diablo también quiso rebelarse y ser como Dios, y fue enviado a la tierra, dice la Biblia, para ser después juzgado en el infierno. Entonces cualquier acción, cualquier grupo, cualquier agrupación, cualquier cosa que queramos hacer contra Dios o parecer igual a Dios, pues Dios tendrá que destruirla en su momento, ¿verdad? Y las naciones no se entendieron, ¿verdad? De tal manera que al no entenderse, pues tuvieron que separarse. Dice aquí que Dios confundió el idioma de toda la gente, y la gente se dispersó por toda la faz de la tierra. Bueno, y déjeme terminar esta parte, porque el viernes estaremos hablando con la ayuda de Dios de cómo hubo otro evento en el cual fue al revés de la Torre de Babel. Ya les diré, algunos que tal vez ya lo estén pensando, pero hubo un evento en el cual fue y será todavía distinto en algún momento en que Dios nos permitirá estar juntos. Dice Mateo 25, 31 a 32, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones se reunirán delante de él. O sea, todas esas naciones que se dispersaron algún día van a volver a estar delante de Dios. Dice Romanos 14, 11, está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Bueno, Dios es el soberano, Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces solamente queremos recordarle a través de Ministerios de Amor y Esperanza como el inicio
de los idiomas se da aquí en el Génesis. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Dios es el que tiene esa autoridad y ese poder. No fue una casualidad, no fue imitando el lenguaje de los animales o de la naturaleza. Simple y sencillamente Dios dijo así va a ser, y así ha sido los diferentes idiomas. Bueno, que pase usted, siga pasando una excelente semana. Nos vemos Dios mediante el viernes, si así Él lo permite. Hasta luego.